Es muy valiente ponerse de pie y hablar, compartir todas esas cosas terribles que le han sucedido. En cualquier caso, solo puedo esperar que algún día las sombras del conflicto que rodean a la familia real se disipen, porque por ahora parecen arrastrar a cada miembro a una tormenta de lealtades y poder. Por un lado, Camila se mantenía firme, decidida a proteger la herencia de su hija. Por el otro, Carlos y Ana trazaban líneas claras, declarando que todos los bienes eran, por derecho, de Catalina. Este enfrentamiento no se trataba únicamente de riqueza, era una lucha por reconocimiento y por el futuro mismo. Tras las puertas cerradas, las voces se cruzaban y los ánimos se encendían. Esto podría destruir todo lo que han construido, comentaba un asistente. Lo que comenzó como una disputa privada, ahora amenazaba con fracturar la monarquía, dejando la corona atrapada en medio del conflicto. La disputa sobre la herencia. El palacio se erguía en el centro de Londres como una fortaleza de historia, con muros que guardaban demasiados secretos. Dentro de esos pesados portones, el ambiente se había vuelto tenso, lleno de susurros sobre una confrontación que pocos esperaban. No se trataba solo de ceremonias o tradiciones, sino de algo más personal, algo que tocaba profundamente la vida de quienes allí residían. El conflicto comenzó de manera silenciosa, pero con cada día se hacía más intenso. «No permitiré que mi hija quede de lado», decía Camila mientras cruzaba uno de los salones principales, su voz baja pero firme. Para ella, no era una cuestión de deber real o protocolo, sino de sangre, familia y de lo que consideraba que le correspondía a su hija. Había pasado años en las sombras del juicio ajeno, luchando por un lugar en un mundo que a menudo la veía como una outsider. Ahora sentía sobre sus hombros el peso de otra batalla. No podía permitir que su hija se quedara sin nada, no cuando tanto estaba al alcance. «Mi madre también luchó por mí toda su vida», murmuró un miembro del personal, notando la determinación de Camila. En el otro lado del conflicto estaba Carlos, firme y decidido, aferrado a la tradición real. Para él, la cuestión no era personal, sino un reflejo de la supervivencia de la monarquía. Los bienes no eran simples posesiones que se pudieran entregar a voluntad, eran símbolos de la corona que debían preservarse para la siguiente generación. «Esto pertenece a Catalina», afirmó Carlos con firmeza durante una reunión privada, con la mirada fija e inmutable. Ana se mantenía a su lado, tan fuerte como siempre. Siempre había sido alguien que protegía la monarquía con un sentido feroz del deber. Para ella, esta discusión era peligrosa, un riesgo para el orden que habían mantenido durante tanto tiempo. No era de las que cedían ante la presión familiar. Para Ana, la cuestión era sencilla y su lealtad estaba clara. La tradición no puede romperse por comodidad. Catalina se encontraba en medio del conflicto. Su nombre había sido arrastrado a una batalla que nunca había buscado. No había levantado la voz ni reclamado lo que se estaba decidiendo, pero su posición en la línea de sucesión la convertía en la titular natural de los bienes. Representaba la continuidad, la mano firme para el futuro, y su imagen tenía un peso que nadie podía negar. «Nunca quise dividir a la familia», confesó Catalina a uno de sus asistentes en un raro momento de sinceridad. Pero a pesar de sus palabras, la división ya comenzaba a materializarse. Tras puertas cerradas, la familia real mantenía largas y tensas conversaciones, sin llegar a acuerdos. Cada bando permanecía firme, sin ceder, y la lucha se convertía en una tormenta de emociones y resistencia. «Esto es más que solo propiedades», murmuraba un asesor de Carlos, sacudiendo la cabeza mientras los argumentos continuaban. Para Camila, el palacio parecía cada día más frío. Sentía el peso de la historia presionando sobre ella, impulsándola a luchar con más fuerza. Pensaba constantemente en su hija, en la vida que deseaba para ella, y veía en su mente una puerta que podría cerrarse para siempre si no actuaba ahora. Su determinación le daba fuerza, incluso cuando otros desestimaban sus reclamos. «No puedo dar un paso atrás en esto», declaró Camila una noche, cerca de los altos ventanales. Carlos y Ana, en cambio, se mantenían más unidos en su decisión. Se sentían como pilares, conscientes de que la monarquía no podía alterarse por deseos personales. Tenían un deber más grande que ellos mismos, que sus sentimientos privados, y lo asumían sin disculpas. «Debemos pensar en la corona, no en nosotros mismos», decía Carlos en conversaciones privadas con sus asesores. Cada rincón del palacio parecía resonar con el eco de su desacuerdo. Los empleados susurraban al pasar, conscientes de que algo importante estaba ocurriendo, pero sin atreverse a hablar demasiado abiertamente. El ambiente estaba cargado de tensión, con dos fuerzas tirando en direcciones opuestas. Catalina continuaba con sus deberes, mostrando gracia en público,
mientras internamente cargaba con el conocimiento de lo que sucedía tras las puertas cerradas. Llevaba silenciosamente el peso del conflicto, aunque quienes estaban más cerca podían notar la presión en sus ojos. Su presencia recordaba a todos por qué los bienes estaban destinados a ella. Con el paso de los días, el conflicto no disminuía. Al contrario, se arraigaba más con cada bando convencido de que no podía ceder. Camila veía en juego el futuro de su hija, mientras Carlos y Ana veían amenazada la monarquía si se rompía la tradición. Catalina seguía siendo el centro de todo, atrapada en una batalla que nunca había buscado. «Esto es solo el comienzo», comentó un asesor en voz baja observando cómo aumentaba la tensión. El palacio, con todo su esplendor, se había convertido en un lugar de división. El aire dentro ya no llevaba solo el peso de la historia, sino la fuerza chispeante de una familia en conflicto. Las habitaciones de Clarence House brillaban con lámparas suaves, pero para Camila no había descanso. Caminaba de un lado a otro sobre las alfombras, centrada en un solo pensamiento: asegurar el lugar de su hija en un mundo que siempre parecía cerrar las puertas. Cada retrato en las paredes le recordaba batallas anteriores, pero ninguna tan personal como la que ahora presionaba su corazón. «Debo hacer esto por ella», murmuraba en voz baja. Su determinación no provenía de la ambición ni del deseo de poder, sino de años observando a su hija permanecer al margen de la vida real, sonriendo con cortesía pero sin ser vista. Camila sabía lo que era ser juzgada y marginada, y no permitiría que su hija sintiera el mismo peso sin protección. Para ella, la lucha no era contra la tradición, sino contra la injusticia. «Ha sido excluida por demasiado tiempo», dijo una mañana a un asistente cercano. Día tras día, Camila estudiaba documentos, tomaba notas y pedía consejos sobre herencias y leyes, buscando explorar cada camino posible. Para ella, la preparación era fuerza, y la fuerza era la única vía a seguir. No era de las que se lanzaban a la tormenta sin armadura. Cuanto más leía, más sentía crecer el fuego en su pecho. «No me quedaré al margen mientras se cierran puertas», afirmaba con firmeza, apoyando la mano sobre la mesa. Comenzó a sostener conversaciones privadas, eligiendo cuidadosamente sus palabras, pero dejando clara su finalidad: asegurar el futuro de su hija, darle la seguridad que merecía. Cada conversación se construía sobre la anterior, cada palabra con más peso que la anterior. El círculo de discusiones se ampliaba, alcanzando a personas que antes consideraban el asunto demasiado delicado para tocarlo. La determinación en la voz de Camila se reflejaba en su porte. Se movía con una autoridad imposible de ignorar, incluso para quienes no estaban de acuerdo. Sus ojos no flaqueaban, sus hombros no caían. Para algunos resultaba inquietante, pero para ella era la única manera de avanzar. Ella sabía que mostrar debilidad sería interpretado como rendición, y rendirse no era una opción. Se erguía más alta que nunca. Una dama de compañía susurró, tras verla salir de una cámara, que se notaba su fortaleza. Por la noche, cuando el palacio quedaba en silencio, los pensamientos de Camila se volvían hacia su interior. Imaginaba el rostro de su hija, la vida que había construido fuera del ámbito real, los sueños que podían desvanecerse fácilmente si su posición no quedaba asegurada. Estas imágenes no le daban tranquilidad, pero sí alimentaban su voluntad. Creía que el amor por un hijo era la fuerza más poderosa que podía poseer, incluso más que el peso del juicio y la desaprobación que la rodeaban. «Todo lo que hago es por ella», confesó una vez a un amigo de confianza. Había momentos en que su lucha parecía interminable, cuando los muros de resistencia se alzaban cada vez más altos. Pero en esas ocasiones, Camila redoblaba sus esfuerzos. Reunía más documentos, consultaba a más asesores y buscaba voces adicionales que respaldaran su causa. Cada obstáculo era para ella un escalón, no un límite, y se negaba a permitir que el cansancio la venciera. «Nunca se rinde, ni por un instante», comentó un observador después de otra larga reunión. Su determinación también se reflejaba en sus apariciones públicas. Cada evento era afrontado con una compostura que ocultaba la tormenta interna. Sonrisas, apretones de mano, pero siempre con la firmeza de su propósito resonando bajo la superficie. Cada aparición se convertía en parte de la armadura que construía a su alrededor, una manera de mostrar fuerza sin pronunciar palabra. Se veía impecable, incluso con el corazón cargado, escribió un periodista tras verla en un evento benéfico. Las cartas comenzaban a acumularse sobre su escritorio, unas de apoyo, otras llenas de dudas. Camila las leía todas, apretando la mandíbula ante cada línea que cuestionaba sus intenciones. Respondía algunas con cuidado, otras las dejaba a un lado, pero ninguna la debilitaba. Por cada carta que la desestimaba, encontraba otra que le daba energías para seguir adelante. «No me dejaré convencer»,
le decía a su secretario mientras clasificaba los sobres. Incluso, cuando su círculo más cercano la instaba a dar un paso atrás, Camila negaba con la cabeza. Ver la retirada como una opción sería traicionar no solo a su hija, sino también a sí misma. Como futura reina, cada decisión que tomara resonaría en los años por venir. Había esperado suficiente. Ahora la espera había terminado. «Nací para defenderla», dijo una noche, con la mirada fija hacia adelante. La lucha pesaba sobre su salud, infiltrándose en sus largos días y noches tardías, pero nunca quebraba su espíritu. Caminaba por los pasillos con la misma determinación, sin permitir que el agotamiento se mostrara. Su cuerpo podía resentirlo, pero su voz nunca flaqueó y su voluntad jamás disminuyó. Llevaba su lucha en cada paso, relató suavemente un miembro del personal. La determinación de Camila no se basaba solo en la esperanza, sino en la acción. En cada palabra pronunciada, cada documento revisado, cada reunión organizada. Sabía que el camino sería difícil, pero lo aceptaba porque era la única vía posible. Su fortaleza provenía de su papel como madre, y nada era más fuerte que ese vínculo. Por otro lado, el rey también tomaba posición. Las primeras horas de la mañana a menudo encontraban a Carlos en su estudio, con las cortinas entreabiertas dejando pasar la tenue luz. Los papeles estaban apilados ordenadamente sobre su escritorio, cada uno con notas cuidadas de su propia mano. Para él, el orden siempre había sido un consuelo y el deber, un ancla. La cuestión de la herencia lo preocupaba, no como elección personal, sino como asunto de la monarquía misma. «No puedo permitir que los sentimientos guíen esto», dijo Carlos al dejar su pluma. Para él, los bienes vinculados al hogar real no eran simples objetos que pudieran repartirse como muebles. Eran sagrados, portadores de un significado que trascendía su valor material, siglos de tradición y continuidad. Sentía que su deber era protegerlos, mantenerlos dentro del camino destinado para la corona. Esto no consistía en negar a alguien o favorecer a otro, sino en salvaguardar aquello que debía permanecer intacto. «No nos pertenece darlo», explicaba en conversaciones con sus asesores. Carlos había crecido rodeado de recordatorios de que su papel era más grande que él mismo. Desde niño, cada paso estaba medido por la idea de que algún día sostendría la corona. Había aprendido a mirar el mundo no a través de sus deseos, sino desde la perspectiva de la responsabilidad. Como rey, esa carga se sentía más pesada que nunca. Sus conversaciones eran calmadas pero firmes, escuchaba los argumentos a su alrededor, pero su decisión no vacilaba. «Mi deber es con el trono, no con mi comodidad», afirmaba. Creía que los bienes debían seguir la línea de sucesión vinculada al rol de la futura reina consorte. Para él, la claridad era total, aunque otros solo vieran conflicto. «Aquí no hay lugar para compromisos», dijo a un alto consejero que le proponía alternativas. Al recorrer los pasillos del palacio, Carlos se movía con compostura y serenidad. No mostraba ira ni impaciencia, sino fortaleza. Quienes lo observaban notaban cómo sus hombros permanecían erguidos y su expresión, firme. Quería dejar claro que no estaba perturbado, que la corona estaba por encima de disputas personales. «Se movía como una roca», susurró un asistente tras su paso. En sus notas privadas, Carlos recordaba a reyes del pasado que enfrentaron decisiones difíciles. Encontraba fortaleza en sus triunfos, creyendo que él también debía mantenerse firme cuando el camino se volvía arduo. Se veía a sí mismo como guardián del legado, encargado de mantener la monarquía intacta para las generaciones futuras. Ceder ahora sería, según él, deshonrar el papel que había nacido para desempeñar. «La monarquía debe perdurar», escribió una tarde en su diario. Aunque no hablaba abiertamente de frustración, quienes estaban cerca podían percibir su sombra. Le molestaba repetir su postura una y otra vez, pero lo hacía sin quejarse. La repetición era necesaria, pues la claridad no podía perderse. Cada explicación la daba con tono medido, sin permitir que la emoción se filtrara. Se mantenía paciente, incluso cuando era puesto a prueba, recordó discretamente un consejero. En reuniones con altos asesores, Carlos solía pausar antes de hablar, como sopesando cada palabra frente a siglos de tradición. Su voz era firme, su mirada constante, y su tono no dejaba dudas sobre su convicción. Quería que todos comprendieran que no era solo una decisión. Era un mandato forjado por la historia. «La tradición nos une a todos», parecía decir con cada gesto. Lo expresó con un tono que resonó en toda la cámara. Cuando se reunía con ministros, planteaba el asunto no como un conflicto familiar, sino como una cuestión de Estado. Señalaba que la confianza pública en la monarquía dependía de la continuidad y la estabilidad. Para él,
La mirada del público importaba tanto como el corazón privado, y sabía que cualquier grieta en el orden podía extenderse mucho más allá de los muros del palacio. Siempre piensa en la nación, comentó un ministro a un periodista durante una entrevista. Se le veía a menudo junto a la ventana, contemplando los jardines, sumido en sus pensamientos. Su silencio no era debilidad, sino reflexión, una manera de prepararse para los desafíos del día siguiente. En esos momentos se recordaba a sí mismo que la realeza nunca había sido fácil y que el sacrificio era parte del juramento. «Parece que el peso de siglos descansa sobre él», murmuró un valet. Incluso en sus interacciones con la familia, Carlos mantenía un tono contenido. No levantaba la voz ni reaccionaba con ira. Repetía su postura con calma y firmeza, sin dejar lugar a dudas. Sus palabras no buscaban suavidad sino certeza, porque creía que mostrarse inestable solo provocaría desorden. «Debo mantenerme firme», se decía mientras cerraba la puerta de su estudio. Los que lo rodeaban comenzaron a comprender que su posición no cedería. Veían en sus ojos un fuego constante, imposible de apagar con presión o complacencia. Para Carlos, este era el verdadero test de liderazgo: mantenerse firme cuando otros empujan, resistir cuando otros tiran. Solo mediante esa firmeza podía la monarquía sobrevivir a las tormentas que se avecinaban. «Nací para este deber y no puedo fallarlo», declaró una mañana, con el rostro lleno de orgullo. Carlos continuaba cada día con un ritmo sereno, rodeado de papeles en su estudio y apoyándose en los ejemplos de reyes pasados. Llevaba su deber como un escudo, protegiendo la corona con ambas manos, sin permitir que asuntos personales alteraran el camino trazado. «No cederá», comentó un asesor de confianza mientras los debates se prolongaban. Su posición era clara, su voluntad inquebrantable y su convicción más fuerte que nunca. El respaldo de la princesa Ana no era completamente consciente de lo reales que eran sus posibilidades, así que estaba relativamente tranquila. Los pasos de la princesa Ana resonaban en el largo corredor mientras se dirigía al salón donde solían celebrarse las discusiones. Su andar era decidido, la barbilla erguida, y todo su porte transmitía la firmeza de alguien que nunca aprendió a ceder. Había crecido en su papel con una fortaleza que pocos podían igualar, y en ese momento su determinación brillaba más que nunca. «No permitiré que la debilidad nos divida», declaró al entrar en la sala. Nunca había sido de suavidad ni de dudas. Desde pequeña, Ana se había movido con pragmatismo, eligiendo palabras directas sobre gentiles, acción sobre conversación. Frente a esta disputa, su postura era clara. La monarquía no era solo un asunto familiar, sino una institución que no podía permitirse grietas. Para ella, la lucha por los bienes no era sobre propiedad, sino sobre supervivencia. «El deber está por encima de todo», recordó a un grupo de oficiales durante una acalorada reunión. Su voz tenía peso, no por volumen, sino por honestidad. Cada frase reflejaba a alguien que había dedicado su vida al servicio, que había vivido bajo la sombra de la corona. Décadas de esfuerzo silencioso le habían otorgado propósito, y ahora se encontraba junto a su hermano con la misma lealtad de siempre. «Habla como si estuviera hecha de hierro», susurró un observador. En privado, su fortaleza se hacía aún más evidente. Sentada en la mesa con papeles ordenados, su pluma moviéndose con firmeza, revisaba asuntos de patrimonio y deber. Su mente era clara, capaz de ver lo que otros nublaban con emoción. Para Ana, la línea de sucesión no podía alterarse por deseos personales. Era un mapa trazado mucho antes y no debía redibujarse. Su apoyo a Carlos era definitivo, no por ser su hermano, sino porque creía que tenía la razón. El vínculo entre ellos siempre había sido de respeto, nacido de años compartiendo la carga de las expectativas. En esta batalla, Ana se presentaba no como hermana, sino como defensora del orden, oponiendo su fuerza a la presión de la resistencia. «Se mantiene a su lado como si sus voluntades fueran una sola», anotó un courtier cuidadosamente. Su tono cortante a veces silenciaba incluso a los más preparados. Tenía la capacidad de reducir las discusiones a su esencia, señalando errores sin titubeos. Algunos consideraban su enfoque duro, pero nadie podía negar su eficacia. No estaba allí para suavizar los bordes, estaba para mantenerlos unidos. «No desperdicia palabras», admitió un asesor después de ser corregido por ella. Los años de servicio la habían endurecido, pero también le otorgaron perspectiva. Había visto la monarquía enfrentar escándalos, la ira pública y desafíos que habían sacudido a otros hasta el núcleo. Aún así, Ana permanecía firme, con su reputación tan inmutable como su carácter. Creía que la misma constancia era necesaria ahora, en un conflicto que amenazaba con dividir desde dentro.
He enfrentado tormentas antes. No creo que esto sea diferente, dijo a un alto asistente. Incluso al salir de los salones del palacio y moverse en la vida pública, su determinación la acompañaba. En los actos oficiales, se mantenía erguida, con la mirada alerta y las palabras precisas, sin permitir que la tensión privada se reflejara en su rostro. Mostraba la misma fortaleza que la había definido durante décadas, sin fisuras ante el mundo. Las conversaciones de Ana, a puerta cerrada, no eran solo sobre bienes. Se trataba de principios, de la convicción de que la monarquía no podía ceder ante deseos personales. Se veía a sí misma como un escudo, dispuesta a recibir los golpes de la crítica, si eso significaba mantener la corona firme. Nunca le había temido a la impopularidad, y no comenzaría ahora. «Me mantendré firme donde otros caen», dijo con fuerza a su hermano. Su sola presencia era suficiente para cambiar la atmósfera de la sala. La gente la escuchaba, no por miedo, sino por respeto a su constancia. Nunca alteraba su postura por comodidad. Nunca suavizaba su tono para agradar a otros. Para Ana, la verdad era firme, y la expresaba tal como era. En su mente, el momento exigía fortaleza, no suavidad. Con una sola palabra, «pone a todos en atención», observó un testigo. Incluso en la soledad, su determinación permanecía constante. Pasaba las noches revisando informes con las gafas bajas sobre la nariz mientras anotaba rápidamente en los márgenes con su pluma. La luz de la lámpara iluminaba su rostro, mostrando las líneas de la edad marcadas por años de trabajo arduo, pero sus ojos seguían portando el mismo fuego. Creía que si ella no defendía la línea, nadie más lo haría. «Sigue trabajando cuando otros descansan», susurró una criada al retirarse después de la jornada. El papel de Ana en esta disputa no era por beneficio propio. Se trataba de proteger aquello que había cuidado toda su vida. Había sido un pilar cuando otros cedieron, y no tenía intención de apartarse ahora. «Nací para servir y no voy a fallar», decía con firmeza. «No ahora ni nunca», añadía, rompiendo el silencio de la noche. Para ella, la situación era simple. El deber exigía firmeza, y ella no daría menos. El peso del destino sobre Catalina. El sol de la mañana entraba por los altos ventanales del Palacio de Kensington, proyectando largas franjas de luz sobre el suelo pulido. Catalina avanzaba por los corredores en silencio, con pasos ligeros y las manos cruzadas frente a ella. Los pasillos susurraban con rumores de disputas, pero ella no permitía que su rostro reflejara el peso de la situación. Aprendió hace mucho que su papel no consistía en alimentar conflictos. Sus días se llenaban de deberes, reuniones y visitas, cada momento requiriendo su atención. Pero detrás de cada tarea, llevaba consigo la conciencia de que su nombre había sido arrastrado a una lucha que nunca pidió. Los bienes vinculados a su futuro rol se habían convertido en el centro de los debates, aunque ella nunca buscó reclamarlos con fuerza. Caminaba con cuidado, consciente de que ojos vigilaban cada movimiento. «Se desplaza con gracia incluso cuando la tormenta ruge», comentó un funcionario tras verla pasar. En privado, Catalina pasaba largos ratos en su escritorio, pluma en mano, revisando informes y agendas. Era meticulosa, con una caligrafía ordenada y notas precisas, su manera de imponer orden en medio del caos y mantener la mente clara cuando los demás hablaban con pasión. Sabía que su posición no le otorgaba libertad para expresarse con exceso, pero su silencio tenía su propio peso. «Debo ser fuerte», se susurraba mientras dejaba la pluma con cuidado. Sus hijos iluminaban los días más oscuros. Su risa llenaba las habitaciones, apartándola, aunque fuera por un instante, de la tensión que se respiraba tras los muros del palacio. Con ellos, no era la futura reina consorte ni el centro de disputas, sino simplemente madre. Esos momentos le daban fuerza, recordándole por qué debía mantenerse firme, por qué su compostura no podía quebrarse. «Encuentra su fuerza en la familia», comentó una niñera mientras la observaba con los pequeños. Las apariciones públicas exigían aún más de ella. Entraba en el mundo con una sonrisa, voz tranquila y gestos delicados. La multitud aclamaba, los flashes de las cámaras iluminaban su rostro, pero nunca se dejaba ver fatigada. Cada evento se convertía en un acto de equilibrio, una oportunidad para demostrar que la familia real se mantenía unida, aunque la verdad tras los muros fuera mucho más complicada. «Nunca permite que el público vea grietas», escribió un periodista tras un evento. Dentro del palacio, Catalina sentía la mirada de quienes juzgaban su posición. Algunos la veían como la legítima heredera de los bienes, otros como la causa involuntaria de la división. Soportaba ambas opiniones con paciencia constante, sin perder la calma, sin retroceder. Para ella,
El rol no se trataba de lo que ganaba, sino de lo que representaba. No elegí este peso, pero lo llevaré, confesó con tristeza a una amiga. Su voz apenas se escuchaba en las reuniones familiares, pero cuando hablaba, transmitía una fuerza interior. Elegía cuidadosamente cada palabra, consciente de que cada sílaba tenía importancia. No estaba allí para discutir ni avivar el conflicto, sino para recordar que la estabilidad valía más que la victoria. Sus palabras eran sencillas, pero solían dejar en silencio a la sala. No habla mucho, pero cuando lo hace todos escuchan, susurró un asistente tras un encuentro. Por las noches, Catalina se sentaba cerca de la ventana, contemplando los jardines. La quietud nocturna le permitía pensar, valorar su papel en la familia frente a su rol en la corona. Sabía que no eran lo mismo, pero estaban unidos. En esas horas silenciosas, se mostraba reflexiva más que inquieta, examinando el conflicto sin dejar que la consumiera. Observa la noche como buscando respuestas, comentó suavemente una criada. Su fuerza no se basaba en la confrontación, sino en la resistencia. Se mantenía firme cuando otros presionaban, sonreía cuando otros fruncían el ceño y escuchaba cuando los demás gritaban. Tenía una fortaleza que se escondía en el silencio. Esta resistencia le da poder. Aunque a menudo pase desapercibido, no necesita golpear con fuerza. Su calma es su propio escudo, dijo un viejo amigo de la familia. En sus deberes oficiales, su papel se volvía claro para todos. Era el puente entre pasado y futuro, la figura destinada a tranquilizar al público de que la monarquía continuaría con gracia. Su compostura en cada paso la convertía en un símbolo, incluso cuando nunca pidió serlo. El peso de ese símbolo era grande, pero lo llevaba sin quejarse. «Eres el rostro del mañana», le dijo un ministro sonriendo. Incluso en momentos de duda, Catalina se recordaba a sí misma su deber. Entró en esta vida por amor, pero permanecía en ella por resiliencia. Cada día ponía a prueba su determinación. Cada noche exigía paciencia, pero nunca se dejó quebrar. Su fuerza no era ruidosa, pero era inquebrantable. «No puedo fallar ahora», murmuró mientras se preparaba para un nuevo día. Su rol no era uno que ella hubiera elegido, sino impuesto por la historia, y lo asumía sin enojo ni protesta. A través de su compostura mantenía unido más que a su familia. Sostenía la confianza de toda una nación observando de cerca. «Caminaré este camino con fuerza», decía mientras la luz de la mañana volvía a entrar. Su lugar en la disputa no dependía de elección ni de reclamo. Lo llevaba con la dignidad que la había definido desde el principio, firme incluso cuando el mundo a su alrededor parecía tambalearse. «Mantiene la paz sin siquiera intentarlo», susurró un asesor cercano, recordando a todos por qué los bienes estaban vinculados a su nombre. Aumento de tensiones familiares. El aire dentro del palacio se volvía cada día más pesado. Lo que antes era un hogar lleno de rutinas mesuradas, ahora se sentía como un lugar donde cada paso llevaba consigo problemas. Las puertas se cerraban más rápido, las voces bajaban en los pasillos y las paredes parecían resonar con un ambiente de tensión. «Esta ya no es la misma casa», comentó un sirviente. Cada vez que alguien entraba en una habitación, la atmósfera cambiaba. Todos sabían que debían ser cuidadosos. En la mesa del comedor, las comidas se habían convertido en encuentros tensos. «Ya nadie se atreve a romper el silencio», observó un mayordomo. Los cubiertos golpeaban la porcelana y las conversaciones se reducían a breves intercambios que terminaban demasiado rápido. Las sonrisas aparecían, pero eran forzadas, y la calidez que antes suavizaba las veladas familiares había desaparecido casi por completo. «Esto afecta más que a ellos mismos», admitió un asesor. Ana se sentaba erguida, con mirada aguda y palabras concisas. Ya no llenaba los momentos con charlas casuales, sino que marcaba su presencia con frases firmes que no dejaban espacio a dudas. Cada comentario recordaba a todos que permanecía inquebrantable junto a su hermano. «Nunca cede, ni un poco», comentó un asistente. Carlos, por su parte, se movía con un aire de dolor contenido. Cumplía con sus deberes con disciplina, pero sus hombros revelaban el peso que llevaba. Camila, en cambio, se mostraba imperturbable en los momentos privados. Hablaba con claridad, con un tono constante y una resolución visible en sus ojos. Cuanta más resistencia encontraba, más firme se mantenía. «No me dejaré apartar», exclamó con fuerza. Catherine, por su lado, se encontraba en el centro de todo sin haberlo buscado. Intentaba suavizar su tono y medir sus palabras, pero cada gesto, cada mirada, era observado y juzgado. «Parece atrapada en medio de todo», comentó alguien. Tras las puertas cerradas, las voces se elevaban hasta altas horas de la noche. Se lanzaban palabras, las sillas crujían, y los momentos de silencio
se sucedían como sombras. Quienes trabajaban cerca podían escucharlo todo, aunque fingieran no oír. «Discuten más que nunca», dijo un miembro del personal. El personal también empezó a sentir la presión. Las tareas cotidianas venían ahora cargadas de tensión. Servir el té, arreglar flores o abrir una puerta requería más cuidado que nunca, porque nadie quería ponerse en medio del fuego cruzado. «Todos caminamos en puntillas», confesó una criada. Las noches en el palacio terminaban con largos silencios. Las puertas se cerraban con firmeza, las luces se apagaban más temprano, y los pasillos que antes resonaban con risas ahora se sentían vacíos. Cada noche llevaba el peso de palabras no dichas y heridas sin sanar. Los encuentros que antes traían alegría, ahora se sentían huecos. Tardes en el jardín, veladas junto al fuego. Momentos que antes aliviaban el ánimo se habían convertido en ejercicios de contención. Ya no compartían la alegría como antes. Un guardia observó que incluso los miembros más jóvenes de la familia lo percibían. Sus voces eran raras, sus juegos menos libres. Aunque no comprendieran del todo las razones, notaban la distancia en las miradas y la frialdad en los tonos. «Los niños saben que algo anda mal», explicó una niñera. El mundo exterior comenzó a percibir lo que ocurría, aunque no pudiera verlo completamente. «La cámara no miente», dijo un fotógrafo. La fractura también se extendía a círculos más amplios. Los asesores se veían arrastrados a discusiones que preferirían evitar, obligados a ponderar la tradición frente a la lealtad personal, midiendo cada palabra antes de hablar. Se reunían en salas más pequeñas, debatiendo cómo mantener unida a la familia frente a la creciente discordia. Las apariciones públicas se volvían cada vez más difíciles de sostener. Las fotografías mostraban sonrisas rígidas, manos sostenidas con esfuerzo y ojos que traicionaban la verdad. La tensión no disminuía, se intensificaba con cada intento de superarla. Cada persona se aferraba a su postura sin ceder ni olvidar. Lo que comenzó como un desacuerdo sobre la herencia se había transformado en algo mayor, que tocaba los lazos que antes los mantenían unidos, más que una simple disputa. Los días posteriores a los enfrentamientos fueron de un silencio pesado que recorría el palacio. Las conversaciones se hicieron escasas, y los pasos resonaban con más fuerza que antes. Cada uno cumplía con sus tareas con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera despertar la tormenta latente. Camila se refugiaba cada vez más en habitaciones privadas, acompañada solo por algunos asistentes de confianza. Hablaba en voz baja, con determinación, y su expresión reflejaba tanto deseo como desafío. Se mostraba como alguien que se negaba a aceptar la derrota. Carlos pasaba largas horas en su despacho, con papeles esparcidos sobre su escritorio. «Se le ve más cansado cada día», observó un asistente. «Cargaba con el peso de ser rey y hermano a la vez. Proyecta una imagen de unidad, aunque ansíe paz dentro de su familia», añadió otra voz. Ana se mantenía ocupada con compromisos fuera del palacio, mostrando en público más fortaleza de la que sentía en privado. Su lealtad era como una armadura, sin permitir que la duda se filtrara en sus palabras. Su postura permanecía firme, sin ceder ante los murmullos que la rodeaban. Catherine continuaba moviéndose con cautela, consciente de que cada acción y palabra era analizada. La prensa comenzó a percibir más de lo que el palacio deseaba revelar. Las fotografías mostraban gestos tensos y los informes insinuaban discordia. Los comentaristas especulaban y los lectores buscaban significado en cada detalle, cada mirada, cada palabra pública. «¿Saben que algo no va bien?», susurró un periodista. Percibían la fractura en las miradas, la ausencia de calidez y el tono de voces que ya no transmitían amor. Tras las puertas cerradas, los asesores se inquietaban. Las reuniones se prolongaban hasta la noche, con voces elevadas mientras se debatían planes. Se preocupaban por cómo esto afectaría no solo a la familia, sino también a la corona. La lealtad se ponía a prueba y la confianza comenzaba a desgastarse. «Esto es más grande que cualquier persona», advirtió un asesor. Mientras Catalina mantenía su gracia como un escudo, Camila no permitiría que todo terminara en silencio. No mostraba señales de retroceder. Entre el personal, los rumores se propagaban rápidamente. Los pasillos se llenaban de historias como el viento entre los árboles, cada relato dando forma al siguiente. Nadie hablaba abiertamente, pero todos sabían que la brecha se había profundizado y pocos creían que se cerraría pronto. «Escuchamos más de lo que creen», admitió un asistente. En todo el país, la noticia llegaba al público. Los seguidores de Camila la veían valiente por mantenerse firme, mientras otros consideraban que Catalina representaba el verdadero espíritu del futuro. «La gente ahora elige bando», comentó un transeúnte.
Las cenas familiares se hicieron cada vez más raras. Antes compartían la mesa larga, ahora predominaban arreglos más pequeños que reflejaban distancia más que unidad. «Ya no comen como uno solo», observó un chef. La generación más joven observaba y escuchaba, aunque poco se les explicaba. Podían estar protegidos, pero no eran ciegos. El mundo exterior miraba con atención. Cada paso público, cada sonrisa, cada gesto tenía un significado mayor al esperado. La multitud aclamaba, pero bajo los aplausos surgían preguntas que pocos se atrevían a expresar. La imagen de unidad comenzaba a resquebrajarse, aunque solo en los bordes. «Fingen para las cámaras», comentó un espectador. La nación se encontraba dividida, con opiniones tan acaloradas como las del propio palacio. Dentro, las noches se alargaban. Las luces permanecían encendidas hasta pasada la medianoche, y se veían figuras moviéndose detrás de las cortinas. El aire de secreto profundizaba la inquietud, como si cada hora trajera nuevas consecuencias a la superficie. El conflicto dejó una sombra que va más allá de los muros familiares, tocando el deber, la lealtad y la imagen de la corona misma. «Se ha convertido en una batalla simbólica», declaró un asesor. Ya no se trataba solo de herencia o propiedad, sino de legado, poder y del futuro de la monarquía. Lo que comenzó como una disputa privada se transformó en un problema que demostraba cómo los conflictos internos podían moldear un legado observado por el mundo entero. Cada decisión llevaba ahora un peso que trascendía los lazos familiares, definiendo lo que vendría a continuación.